Seguimos con más de la tarde en Venezuela. Familiares de los presos políticos denunciaron que el gobierno ha arremetido en su contra para presionar a la oposición a no realizar la marcha del próximo 1 de septiembre. Líderes y militantes de Voluntad Popular denunciaron haber sido asediados por cuerpos de seguridad en los últimos días. Daniela Zambrano, periodista en NTN24 en Caracas, tiene el informe. La esposa del dirigente opositor Daniel Ceballos advirtió que no cederán ante la presión del gobierno para desmovilizarse. Todos los presos políticos del país, todos los militares presos injustamente por razones políticas, todos los líderes estudiantiles presos por razones políticas están en peligro. Su vida y su integridad están en peligro, porque el régimen en estos momentos tan álgidos para el país pretende utilizar a los presos políticos como si fuesen rehenes para negociar con ellos, para chantajear a la familia, para chantajear a la unidad venezolana, para chantajear a la dirigencia política, utilizándolos como rehenes para pretender desmovilizarnos. Y yo le digo hoy al presidente Nicolás Maduro y a toda la cúpula corrupta con la cual gobierna, nosotros no tenemos miedo. Y a ningún chantaje que pretendan someternos como familia de los presos políticos, nosotros vamos a ceder. Se estimó que su esposo haya tenido planes de fuga, excusa que dio el gobierno para confinarlo nuevamente en una cárcel de presos comunes tras más de un año de arresto domiciliario. Si él hubiese querido fugarse, ya lo hubiese hecho. Daniel jamás pretendió fugarse. Esa no es sino la excusa cobarde del gobierno que ha dado este comunicado a través del Ministerio de Interior, Justicia y Paz para tratar de justificar un traslado tan arbitrario en medio de un juicio que está prácticamente suspendido e interrumpido porque vencieron los lapsos que están establecidos en la ley y no convocaron a las partes para dar continuidad al juicio. Denunciaron las precarias condiciones de la cárcel 26 de julio, donde ahora Ceballos comparte prisión con otros opositores detenidos. Es un lugar nefasto, es un lugar lo más parecido a un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, el calor es sofocante. Es un lugar de verdad muy incómodo, está como al lado de un depósito de comida o de comedor donde el olor es nauseabundo. Son condiciones de reclusión, repito, de verdad infrahumanas. La 26 de julio no tiene celdas, tiene jaulas. Son personas que viven en un cuarto que no tiene ventanas, no tiene puerta y lo que tiene, o sea, la puerta es entera y lo que tiene es una reja en el techo y durante todo el día metidos ahí adentro, lo único que pueden ver es la suela de los zapatos de sus custodios y el chopo que usan por si acaso alguno comete la indiscreción de decir que eso no está bien y que no sirve. Esas son las condiciones de Vasco, de Daniel, de Coromoto, de Jeremy. La oposición denunció además que en las últimas horas al menos 3 dirigentes del Partido Voluntad Popular han sido perseguidos por la Policía de Inteligencia. La noche de este domingo fue allanada la residencia de Lester Toledo, diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia. Aproximadamente como a las 10:30 de la noche llegaron como 10 funcionarios del SEBIN altamente armados, tocando la puerta del apartamento. Me dijeron que si en 20 segundos no abría la puerta, la iban a derribar. Ellos entraron arbitrariamente, sin una orden judicial o de algún juez o de algún fiscal o de alguna orden de allanamiento. Entraron, dijeron, porque nosotros podemos entrar donde nosotros queramos. Nos dijeron que venían a buscar a Lester Toledo. Le informé que él no se encontraba en la casa. Simultáneamente, el alcalde del municipio, Mario Briceño Iragorri, en el estado de Aragua, denunció que funcionarios del SEBIN rondaban su residencia. Esta madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, agentes del SEBIN amedrentaron contra mi casa, lugar donde estaban mi esposa y mis hijos. Nicolás Maduro, te equivocas de nuevo. La persecución contra Voluntad Popular no nos intimida, solo nos da más fuerza. El 1 de septiembre el cambio va. Este fin de semana, además, se habría librado orden de captura contra Warner Jiménez, alcalde de Maturín y militante de la Tolda Naranja. El gobierno tiene que tener muy claro que es una locura pretender parar a Voluntad Popular persiguiendo a Voluntad Popular. La familia del alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, también denunció que fue reforzada la custodia policial en su residencia, donde permanece bajo arresto domiciliario. Mira, los alrededores de mi casa han duplicado la seguridad. A mi padre repetitivas veces al día le hacen reseñas fotográficas. Cada vez que suena el timbre de mi casa, uno tiene la incertidumbre de que si en ese momento se van a llevar a mi padre. El jueves en la noche nos censaron, nos pidieron la identificación de todos los que
que vivían en mi hogar. Durante la madrugada vemos cómo entran y salen las patrullas, cómo tocan las cornetas, poca consideración con los vecinos y bueno, se ha creado un ambiente sumamente hostil. Ledesma fue acusado de supuesta conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro, pero tras año y medio de detención no ha sido sometido a juicio. Las esposas de los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma acudieron a la sede de la ONU para denunciar la persecución a distintos líderes políticos de oposición. En Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Y en nuestros estudios en Venezuela saludamos a Rafael Veloz García, diputado al Parlasur, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados en Washington. Gracias por estar con nosotros, diputado Veloz. Muy bienvenido a la tarde. Saludos, Susprado, y muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos con el público de las Américas, NTN 24. Gracias. ¿Qué puede estar pasando con estos militantes de la oposición, especialmente lo relacionado con Voluntad Popular? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué se está dando estos actos contra ellos? Y quizás existe una asociación con lo que pueda venir el próximo 1 de septiembre en la llamada toma de Caracas. En el 2014, Voluntad Popular asomó un camino bajo nuestro inspirador y fundador Leopoldo López, que indicábamos pues que este gobierno dio unos pasos determinantes para convertirse en una dictadura, la dictadura del siglo XXI, en el cual los poderes públicos están copados, están secuestrados por actores políticos. De ahí entonces que el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, el Consejo Nacional Electoral establecen una barricada a cualquier propuesta de la Asamblea Nacional. El poder público más legitimado, más cercanamente legitimado, que es la Asamblea Nacional, el Congreso de la República, fue electo el 6 de diciembre de hace 7, 8 meses. Y toda decisión que pase por la Asamblea Nacional entonces es bloqueada por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es una muestra fehaciente de que en Venezuela para provocar los cambios no es suficiente el voto. Sí. El sufragio, que es el instrumento que le dan a los pueblos en democracia para cambiar y rotar a los funcionarios públicos, no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos en una dictadura. Estamos en un régimen y es por ello entonces que hay que acompañar necesariamente el sufragio con la calle articulada, con fundamento constitucional, en paz y en democracia. Y es por eso entonces que ahora en unidad todas las organizaciones políticas, toda la unidad social, vale decir las organizaciones de corte social, estamos alineados para que el 1 de septiembre se exprese en la calle de manera pacífica una solicitud. ¿Cuál es la solicitud? Que el pueblo de Venezuela quiere aplicar, quiere que el artículo 72 constitucional se exprese, que no es otra cosa que se le consulte a los venezolanos si quiere seguir con el señor Maduro o quiere que haya unas elecciones anticipadas. Este artículo 74 es la vía de escape y la vía de la paz social en nuestro país, así como los colombianos después de 50 años en la cual estuvieron detrás de un mecanismo para la búsqueda de la paz. Como Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, fueron a la paz. El pueblo venezolano quiere la paz y el único vía que nosotros tenemos es la Constitución en nuestra mano y es la expresión social por medio de la consulta a los venezolanos. Diputado, la detención el día de hoy del dirigente de Voluntad Popular, John Goycochea, hace unos instantes ha dicho Diosdado Cabello, estaría relacionada, según la versión que entrega Cabello, porque se le encontraron cordones para detonantes, para explosivos. Me voy al caso del fin de semana, a Daniel Ceballos, lo trasladan a una cárcel, le quitan la detención domiciliaria y lo trasladan supuestamente porque tienen información que se pretende fugar, que se quería fugar. ¿Cómo está manejando el oficialismo esto? Porque ante los ojos del mundo ellos dicen eso y se cubren y dicen, el señor John Goycochea, dice Cabello, se le encontraron cordones detonantes, el señor Ceballos se quería volar, entonces quedan cubiertos.
Sí, es el mismo guión que desde 2014 se aplicó. Recordemos que la Dirección Nacional de Voluntad Popular, más de la mitad de la Dirección Nacional, fue perseguida, fue encarcelada o está en el exilio fruto de la persecución. Voluntad Popular, con su inspirador Leopoldo López, ha señalado claramente y con la verdad cuáles son los caminos y cuáles son los remedios para que nosotros podamos rescatar a la democracia. Líderes populares, líderes de sectores muy deprimidos de la Caracas, en la parroquia San Agustín, hicieron lo mismo con Guillermo Sojo, que está preso, y miren la circunstancia, iba en su moto con su esposa y su niño, y supuestamente entonces le tomaron con plástico explosivo. Es el mismo caso de Goicoechea, es la finalidad, es el guión que tiene el régimen para mantenernos ocupados, pero nosotros tenemos una amplia espectro de líderes sociales que están en todo el país. Hace pocas semanas más de 7.000 líderes sociales y políticos de todo el país nos reunimos aquí en Caracas para expresar un manifiesto, una impresión, un acompañamiento para nuestro país, en el sentido de que tenemos que llenarnos de fe, llenarnos de esperanza, porque estamos en una fase final que es la transición democrática en nuestro país. El primer impulso lo dio el público, lo dio la gente el 6 de diciembre con la expresión más importante de popularidad al entregarle a la Asamblea Nacional, entregarnos a nosotros, diputados de la República, 2/3 partes del recinto parlamentario. Ahora le corresponde en primera persona a todos los venezolanos, militantes de la democracia, expresarse pacíficamente el 1 de septiembre, de tal forma que este es el guión que tiene el gobierno, es la utilización de las sagradas togas de la Administración de Justicia para perseguir la disidencia, pero esto no va a ser obstáculo alguno para que nosotros sigamos adelante en unidad y acompañando al pueblo venezolano, porque el tema aquí es más allá del político, es un tema social. Es que en Venezuela no hay comida suficiente para la gente, es que una tercera parte de la población venezolana solo está comiendo una vez al día, la otra tercera parte está comiendo 2 veces al día y mal, de tal forma que solo el 20-25% de la población venezolana está pasando hambre, está pasando calamidades en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de medicamentos. Este cambio es profundo, este cambio es urgente, pero lo vamos a hacer en paz, en democracia. Le agradecemos, Rafael Veloz García, diputado al Parla-Azul, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados en Washington. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde para usted en Caracas. Muy buenas tardes, muchas gracias a eso.